Es la disciplina que se encarga de la medición cuantitativa de los procesos y capacidades mentales. La psicometría es la rama de la psicología que se encarga de medir aspectos concretos de la mente. Ello supone por un lado establecer una teoría que pueda vincular las características mentales con elementos medibles, por otro la creación de escalas de medición, y por último supone la elaboración de mecanismos e instrumentos que permitan dicha medición. Con respecto al primer aspecto, la psicometría establece la posibilidad de medir constructos no observables a partir de elementos que puedan servir para indicarlos, como características de la conducta. También elabora y establece cómo pueden ser observados. La creación de escalas o escalamiento es otro de los elementos básicos de los cuales se encarga la psicometría. Estas escalas permiten asignar valores concretos a las variables analizadas, de manera que se puedan operatividad y trabajar con ellas. La psicología como ciencia no aparecería hasta la creación del primer laboratorio de psicología a manos de Wilhelm Wundt, el cual empezaría a realizar experimentos en los que intentaba medir los tiempos de reacción. Se considera que el nacimiento de la psicometría se remonta a mediados del siglo VI, momento en que Francis Galton empezaría a trabajar en establecer mecanismos para medir la existencia de diferencias individuales entre individuos. Galton emplearía mecanismos centrados en la medición de elementos fisiológicos, estando limitados sus estudios a procesos básicos. Pero gracias a sus estudios surgieron conceptos fundamentales en la psicometría, como los principios de correlación. Spearman elaboraría la teoría clásica de los tests según la cual las puntuaciones obtenidas en los tests debían ser comparadas con el grupo de referencia con el fin de poder dotarlas de un sentido, si bien esto limita su fiabilidad y validez. Las evaluaciones psicométricas agregan un nivel de estandarización y objetividad a las técnicas tradicionales de contratación, ayudando a eliminar el sesgo inconsciente que viene junto con muchas de las decisiones de selección. Estos pueden compararse en un gráfico estadístico ubicando los resultados y compararlos con la norma. Por lo general, se usan para determinar entre varios postulantes cuál es el más apto de todos para adecuarse al puesto de trabajo y a la cultura interna. Son económicos y más fáciles de utilizar que otros instrumentos, se construyen de acuerdo con estándares científicos, permiten una comparación entre individuos, ofrecen un amplio repertorio de actividades. Ventajas de los test psicométricos: son económicos y más fáciles de utilizar que otros instrumentos, se construyen de acuerdo con estándares científicos, permiten una comparación entre individuos, ofrecen un amplio repertorio de actividades. Hola, muy buenos días. Hoy yo voy a hablarles de la aplicación y la utilidad de los test psicológicos. Y pues entendemos que un test psicológico es una serie de exámenes que nos es de mucha utilidad para identificar algunos aspectos de la mente, como la inteligencia, la personalidad, las habilidades, las aptitudes, las actitudes, entre otras. Estas pruebas son utilizadas para elaborar un psicodiagnóstico en apoyo de algún tratamiento psicológico y también como algún requisito de una escuela, un trabajo o de orientación escolar. ¿Por qué la escuela? Porque muchas veces los alumnos tienen algún problema y estos tests nos sirven para identificar cuáles son. ¿Por qué? Porque nosotros podremos notar cuando un niño no está rindiendo el 100% como debería, entonces hay que buscar el problema. En un trabajo es muy indispensable porque nos indica si la persona cubre o no el perfil de la vacante que estamos buscando, ya que, como mencioné, detecta muchos aspectos de la mente. ¿Y por qué en una orientación escolar? Porque muchas veces a la hora de hacer la elección de la licenciatura estamos indecisos y tenemos el miedo de elegir mal. Entonces estos test nos ayudan para la elección de lo que vamos a estudiar posteriormente. Estas pruebas son muy exactas si el aplicador hace el seguimiento correcto y si la persona contesta debidamente. ¿Por qué? Porque si no hay honestidad y no hay naturalidad,
el resultado puede ser alterado. Y por eso es, como ya lo mencioné, debemos de hacer una serie de exámenes, no solo uno solo no nos sirve de nada, porque existen muchas variantes que pueden influir. Sin embargo, teniendo varios resultados, podemos tener 100% un resultado mucho más congruente y más exacto. En cuanto al beneficio, pues como ya lo mencioné, nos ayudan a un tratamiento psicológico y selección de personal, orientación vocacional, la escuela y personalmente, porque muchas veces requerimos de estas pruebas para identificar qué problema estamos teniendo en la vida y por qué. Sin más, yo me despido, le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias por su atención, espero les haya quedado claro el tema. Escalas observacionales y conductuales. Las escalas observacionales tienen una finalidad, la cual es proporcionar un instrumento diagnóstico del estado de desarrollo en que se encuentran los niños o la persona a la que se le va a aplicar este tipo de escala en el momento de la exploración. Descripción de los procesos y secuencias temporales de las principales áreas del desarrollo. Intervención educativa destinada a recuperar formas de conducta en aquellos sujetos que acusan retraso mental o a la persona que se le vaya a aplicar este tipo de escala. Esta escala se encuentra organizada en niveles de edad con una serie de hits para cada una de ellas, de acuerdo a la persona que se le vaya a aplicar. Incluye cuestionarios de aplicación y fichas de perfil para distintas edades, así como fichas breves que permiten a las personas evaluarlas. De igual forma, mide la intervención de cada uno de ellos, las conductas observables constantes con la experiencia de cada uno. Las escalas conductuales utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo de este método es la reducción de elementos de distracción y subjetividad. De igual forma, a partir de la descripción de desempeños aceptables y desempeños inaceptables obtenidas de los diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor, se determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño de la persona. Tiene como ventajas las calificaciones más precisas, alto grado de validez de contenido, la reducción de los elementos de distracción y subjetividad a través del diseño de parámetros objetivos. De la misma manera, tiene desventajas, la cual dice que su desarrollo requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Una escala para un puesto no puede funcionar para otro. Los supervisores no mantienen actualizados los registros, reduce la efectividad de este enfoque para obtener un desarrollo adecuado. Por último, dice que una escala de observación conductual es la que mide la frecuencia con que cada conducta ha sido observada en el empleado y su evaluación es cada dimensión, es la suma o la medida de estas puntuaciones de cada persona. La historia de la psicometría. Los primeros test datan aproximadamente en el año 2200 a.C., donde un emperador chino ordenó que se examinaran a sus oficiales de gobierno cada tercer año para determinar si eran aptos a su cargo. Estas pruebas continuaban haciéndose, perfeccionándose con el paso del tiempo. No fue hasta la dinastía Han, 200 años después de Cristo, que estos procedimientos fueron válidos. La psicología experimental comienza a florecer a finales del siglo XIX en Europa continental y Gran Bretaña. En este momento, la psicología comienza a alejarse del subjetivismo y la introspección que se llevaba hasta la fecha. Los principales en proponer tales cambios fueron psicólogos conocidos como Wundt, Galton, Cattell o Weiser.
La psicología como ciencia no apareció hasta la creación del primer laboratorio psicológico fundada por el fisiólogo, psicólogo y filósofo Wilhelm Wundt. Esto ocurrió en el año 1879 en Leipzig, Alemania. Este sujeto empezó a realizar experimentos con una especie de medidor de pensamientos. Este instrumento era un péndulo calibrado con agujas que sobresalían de cada lado. El péndulo oscilaba de un lado a otro, golpeando campanas con las agujas. Por su parte, Francisco Galton comenzó a trabajar en establecer mecanismos para la existencia de diferencias individuales entre individuos. Galton empleó mecanismos centrados en la medición de elementos fisiológicos, estando limitados sus estudios de procesos básicos. Aún así, a gratitud de sus estudios, nacen conceptos fundamentales en la psicometría, principios de correlación entre variables y regresión. Otro de los autores más destacados fue Alfred Binet. Alfred Binet desarrolló la primera escala para personas con retardo mental, con la elaboración de pruebas para evaluar y clasificar, a través de la medición, el nivel intelectual para ver si eran aptos. Aplicaba escalas de clasificación y cuestionarios. Cattell fue el difusor de la psicología experimental con pruebas psicométricas para rasgos de personalidad. Hacía mediciones con instrumento de enfoque empirista en funciones simples. En 1917, con la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, desarrollaron Otis, que medía retrasos cognitivos con oraciones simples o múltiples. Las pruebas colectivas fueron rechazadas por el uso inadecuado de estas. Retraso de pruebas psicométricas, forma irracional para establecer comparaciones dentro del grupo. Las pruebas psicológicas se clasifican de diferentes modos según el criterio a emplear. Estos pueden ser según el estímulo, que son las verbales, donde los reactivos del test se expresan a través del lenguaje. Las no verbales se expresan a través de gráficos. Según la forma de aplicación, existen las orales, donde son preguntas y respuestas directas en una conversación. Esta suele ser la entrevista. Escritas, donde se utilizan cuestionarios, cuadernillos y lápiz. De ejecución, donde se pide al individuo que ejecute alguna actividad en específico. De velocidad, se tiene límite determinado de tiempo. Si se termina el tiempo, ya no se permite seguir contestando. Y en las de capacidad, no se tiene límite de tiempo, pero el número de respuestas va a depender de la habilidad de la persona. Según el conocimiento que explora, pueden ser generales cuando tiene que ver con cultura y conocimientos generales, específicas cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo de referencia. Según su contenido, las de comportamiento máximo evalúan la capacidad y rendimiento del participante, esta es su inteligencia. Comportamiento típico evalúa la personalidad, intereses, actitudes y opiniones. Según su forma de exploración, las objetivas responden a preguntas directas en un cuestionario. Las proyectivas miden las ideas e interpretalizaciones, y las de respuesta libre, su calificación es subjetiva y desarrolla corrección. Según problemas de conducción, estas son las pruebas estandarizadas, donde se siguen procedimientos científicos con instrucciones específicas y poseen normas, mientras que las pruebas no estandarizadas son improvisadas y no cuentan con características específicas. Según la forma de administrarlo, existen las de grupo, donde se aplica a un grupo considerable de personas. Esta suele ser más económica, pero se tiene que tener más facilidades para mantener cómodo a los participantes. En las individuales se requiere un administrador por cada individuo. Es más fácil de establecer una atmósfera de confianza. Y por último, según su área que explora cada test, estas se clasifican en 3 grandes grupos: de inteligencia, actitudes específicas y de personalidad. Esta clasificación es la más tomada en cuenta, ya que en base a ello se va a determinar cuál es la más adecuada para aplicar al individuo.
tomando en cuenta qué es lo que se requiere para medir. Su inteligencia. Comportamiento típico evalúa la personalidad, intereses, actitudes y opiniones. Según su forma de exploración, las objetivas responden a preguntas directas en un cuestionario. Las proyectivas miden las ideas e interpretalizaciones y las de respuesta libre su calificación es subjetiva y desarrolla corrección. Según problemas de conducción, estas son las pruebas estandarizadas, donde se siguen procedimientos científicos con instrucciones específicas y poseen normas, mientras que las pruebas no estandarizadas son improvisadas y no cuentan con características específicas. Según la forma de administrarlo, existen las de grupo, donde se aplica a un grupo considerable de personas. Esta suele ser más económica, pero se tiene que tener más facilidades para mantener cómodo a los participantes. En las individuales se requiere un administrador por cada individuo. Es más fácil de establecer una atmósfera de confianza. Y por último, según su área que explora cada test, estas se clasifican en 3 grandes grupos de inteligencia, actitudes. Resaltan más que otras. Se habla de las inteligencias múltiples, que abarcan 8 tipos de inteligencia: la sinestésica, la verbal, lógico-matemático, espacial, musical, ecológico, ambiental, interpersonal e intrapersonal. Más aún confundido al manifestar que existe una inteligencia emocional y moral. En realidad todas ellas son aptitudes específicas. La inteligencia más que poseen conocimientos en una actitud cognitiva que implica habilidad para razonar, analizar y tomar decisiones. El test de aptitud es la capacidad o aptitudes específicas que sean predictivas para la realización de tareas concretas. La aptitud es una cualidad interna que se trae como parte de la dotación genética. Los test de aptitudes más habituales están los de aptitud verbal, capacidad para entender conceptos, comprensión lectora; la aptitud numérica, capacidad para entender ecuaciones, calcular cifras; el razonamiento mecánico, capacidad para integrar elementos y ubicar partes; relaciones espaciales, capacidad para ubicarse en el espacio y calcular distancias; la creatividad para diseñar nuevas cosas; la musical, para escuchar y crear música; física o sinestésica, capacidad para dominar herramientas o máquinas. Encontramos la última, que es interpersonal o social, capacidad para tratar en público, efectuar, relacionarse con otras personas. El test de personalidad son aquellas que miden y evalúan determinados rasgos de la personalidad. Estos pueden ser constitucionales, como el temperamento, como el carácter, y otros volitivos, como la voluntad y las aptitudes. Todos estos resultan de la integración de los procesos biológicos. La personalidad se puede medir a través de cuestionarios o inventarios, que son pruebas objetivas a través de pruebas de percepción temática. En estas se subdividen en 2 partes. La primera son las pruebas objetivas, que son los cuestionarios de personalidad, que evalúan las actitudes que, a diferencia de las aptitudes, son rasgos existentes de la persona de más difícil variación o de modificación. Prueba psicológica. Es una medida estandarizada, lo cual supone uniformidad de los procedimientos en la aplicación y calificación de la prueba. El objetivo de la prueba psicológica es obtener manifestaciones de la estructura psíquica de la persona. Para medir si un instrumento psicológico constituye un buen diseño de medición es en base a los siguientes criterios. Estandarización. Elemento primordial a la que se aspira a una elaboración de un test. La formulación de las instrucciones es una parte importante de la estandarización de la prueba. Confiabilidad. Es un instrumento de medición que se refiere al grado de su aplicación al mismo sujeto. Validez. Corresponde a que la prueba se evalúe realmente lo que se pretende medir. Esta proporciona una comprobación directa de que también cumple una prueba su función.
De personalidad en su clasificación. Las pruebas psicológicas se clasifican de diferentes modos según el criterio que se emplea para la clasificación. La forma de aplicación puede ser orales, pregunta, respuesta directa a la conversación. Escrita, se utilizan cuestionarios o formatos o de ejecución donde pide que resuelvan alguna actividad. El conocimiento que explora. Las pruebas pueden ser generales cuando tienen que ver con nociones de cultura o conocimientos generales y específicas cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo en referencia. La forma de exploración puede ser objetivas, responden a preguntas directas en un cuestionario, o proyectivas, miden de manera indirecta ideas, interpretaciones. Las áreas que exploran los test se clasifican en 3 grandes grupos: de inteligencia, aptitudes específicas y personalidad. En estas se subdividen en objetivas y proyectivas. El test de inteligencia es la capacidad general de aprender y resolver problemas de todo tipo. La inteligencia puede ser general, porque es única, y específica, porque se divide en varias aptitudes de las cuales unas resaltan más que otras. Se habla de las inteligencias múltiples, que abarcan 8 tipos de inteligencia: la sinestésica, la verbal, lógico-matemático, espacial, musical, ecológico, ambiental, interpersonal e intrapersonal. Más aún confundido al manifestar que existe una inteligencia emocional y moral. En realidad todas ellas son aptitudes específicas. La inteligencia más que poseen conocimientos en una actitud cognitiva que implica habilidad para razonar, analizar y tomar decisiones. El test de aptitud es la capacidad o aptitudes específicas que sean predictivas para la realización de tareas concretas. La aptitud es una cualidad interna que se trae como parte de la dotación genética. Los test de aptitudes más habituales están los de aptitud verbal, capacidad para entender conceptos, comprensión lectora; la aptitud numérica, capacidad para entender ecuaciones, calcular cifras; el razonamiento mecánico, capacidad para integrar elementos y ubicar partes; relaciones espaciales, capacidad para ubicarse en el espacio y calcular distancias; la creatividad, para diseñar nuevas cosas; la musical, para escuchar y crear música; física o sinestésica, capacidad para dominar herramientas o máquinas. Encontramos la última, que es interpersonal o social, capacidad para tratar en público, efectuar, relacionarse con otras personas. El test de personalidad son aquellas que miden y evalúan determinados rasgos de la personalidad. Estos pueden ser constitucionales, como el temperamento, como el carácter, y otros volitivos, como la voluntad y las aptitudes. Todos estos resultan de la integración de los procesos biológicos. La personalidad se puede medir a través de cuestionarios o inventarios, que son pruebas objetivas a través de pruebas de percepción temática. En estas se subdividen en 2 partes. La primera son las pruebas objetivas, que son los cuestionarios de personalidad que evalúan las actitudes que, a diferencia de las aptitudes, son rasgos existentes de la persona de más difícil variación o de modificación. De personalidad en su clasificación. Las pruebas psicológicas se clasifican de diferentes modos según el criterio que se emplea para la clasificación. La forma de aplicación puede ser orales, pregunta, respuesta directa a la conversación. Escrita, se utilizan cuestionarios o formatos o de ejecución donde pide que resuelvan alguna actividad. El conocimiento que explora. Las pruebas pueden ser generales cuando tienen que ver con nociones de cultura o conocimientos generales y específicas cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo en referencia. La forma de exploración puede ser objetivas, responden a preguntas directas en un cuestionario, o proyectivas, miden de manera indirecta ideas, interpretaciones. Las áreas que exploran los test se clasifican en 3 grandes grupos: de inteligencia, aptitudes específicas y personalidad. En estas se subdividen en objetivas y proyectivas. El test de inteligencia es la capacidad general de aprender y resolver problemas de todo tipo. La inteligencia puede ser general, porque es única, y específica,
porque se divide en varias aptitudes de las cuales unas resaltan más que otras. Se habla de diagnóstico. En el ámbito de la psicología se debe redactar un informe de cada paciente donde se detallarán sus datos, problemas, resultados de evaluaciones, tratamientos, donde se debe reflejar la totalidad de elementos, persona o situación a analizar. A continuación se establecen algunos pasos. Definición. El informe psicológico debe de ser observable, ya que es un medio por el cual se informa a la persona de los resultados o las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación. Objetivo. Es brindar una respuesta abarcativa a quien haya solicitado la evaluación. Formato. Debe de contener consentimiento informativo, los datos de la persona, los datos del evaluador, los datos del solicitante, los procedimientos efectuados. Redacción. Tener en cuenta, el informe debe de ser representativo de los datos obtenidos, debe de ser claro y preciso, accesible a la comprensión del destinatario. La información debe de ser descriptiva y fidedigna. Conclusiones. En este apartado se manifiesta. Ok, chicos, el día de hoy vamos a ver el contexto de aplicación en pruebas psicométricas. Muy bien, nos dice que hay 3 grandes campos de aplicación para este tipo de pruebas. El primero es el contexto educativo, el segundo el contexto ocupacional y por último tenemos al contexto clínico o de consejería. El contexto educativo nos permite evaluar y apoyar aquellas fortalezas y debilidades que tengamos en algún tema en común. Por ejemplo, no es raro que a muchas personas tengan dificultades en matemáticas, mas sin embargo tienen otras habilidades, por ejemplo la actividad física, las artes visuales, la danza, entre otros. Aunque lo interesante recae en que este tipo de test nos va a permitir, a base de recomendaciones, mejorar en esa área. Vamos con el contexto ocupacional. La mayoría de decisiones siempre son tomadas a partir de estos test, ya que nos permiten ahorrar tiempo y conocer vasta información de la personalidad y destrezas del sujeto. Recordemos que siempre se busca cumplir un perfil deseado, por eso es la clasificación y selección. Ejemplo, si quiero que la persona que elija tenga ciertas cualidades, tales como sea proactiva, tenga empatía o facilidad de adaptación a circunstancias espontáneas. A esto es a lo que va encaminado este tipo de test. Por último, el contexto clínico o de consejería. Para esta área, el psicólogo siempre se apoyará de estas herramientas para tener un pronóstico, un diagnóstico que le ayude a tomar decisiones terapéuticas que contribuyan a la salud mental del individuo. Es muy importante recalcar que este medio tiene como objetivo la adquisición y fortalecimiento de conductas deseadas y eliminar aquellas conductas que no son deseadas. Y bueno, chicos, con esto concluimos el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Las pruebas psicológicas se clasifican de diferentes modos según el criterio a emplear. Estos pueden ser según el estímulo, que son las verbales, donde los reactivos del test se expresan a través del lenguaje. Las no verbales se expresan a través de gráficos. Según la forma de aplicación, existen las orales, donde son preguntas y respuestas directas en una conversación. Esta suele ser la entrevista. Escritas, donde se utilizan cuestionarios, cuadernillos y lápiz. De ejecución, donde se pide al individuo que ejecute alguna actividad en específico. De velocidad, se tiene límite determinado de tiempo. Si se termina el tiempo, ya no se permite seguir contestando. Y en las de capacidad, no se tiene límite de tiempo, pero el número de respuestas va a depender de la habilidad de la persona. Según el conocimiento que explora, pueden ser generales cuando tiene que ver con cultura y conocimientos generales, específicas cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo de referencia. Según su contenido, las de comportamiento máximo evalúan la capacidad y rendimiento del participante, esta es su inteligencia. Comportamiento típico evalúa la personalidad, intereses, actitudes y opiniones. Según su forma de exploración, las objetivas responden a preguntas directas en un cuestionario. Las proyectivas miden las ideas e interpretalizaciones y las de respuesta libre
su calificación es subjetiva y desarrolla corrección. Según problemas de conducción, estas son las pruebas estandarizadas, donde se siguen procedimientos científicos con instrucciones específicas y poseen normas, mientras que las pruebas no estandarizadas son improvisadas y no cuentan con características específicas. Según la forma de administrarlo, existen las de grupo, donde se aplica a un grupo considerable de personas. Esta suele ser más económica, pero se tiene que tener más facilidades para mantener cómodo a los participantes. En las individuales se requiere un administrador por cada individuo. Es más fácil de establecer una atmósfera de confianza. Y por último, según su área que explora cada test, estas se clasifican en 3 grandes grupos: de inteligencia, actitudes específicas y de personalidad. Esta clasificación es la más tomada en cuenta, ya que en base a ello se va a determinar cuál es la más adecuada para aplicar al individuo, tomando en cuenta qué es lo que se requiere para medir. Conocimiento. El conocimiento es la acción y el efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Por otra parte, el conocimiento es definido como un conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información adquiridos por el individuo, cuya función es ayudarle a interpretar la realidad, resolver problemas y dirigir su comportamiento. Algunas características y propiedades del conocimiento son: el conocimiento es cultura. El conocimiento suele expresarse y transmitir a través del lenguaje. En tal sentido, el conocimiento es codificado, es decir, requiere de un código lenguaje para su comunicación, orienta el pensamiento, el comportamiento y los procesos de toma de decisiones de los seres humanos. Es un fenómeno complejo determinado por variables biológicas, psicológicas y sociales. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? El conocimiento se construye desde la primera infancia y acompaña el proceso del desarrollo de la persona, influyendo en su comportamiento y la capacidad de resolver problemas. Se origina a través de la percepción sensorial, de donde se llega al entendimiento, y de ahí pasa el proceso racional de análisis y codificación. Algunos autores que han estudiado este fenómeno en nuestra era son Jean Piaget, a través de su teoría del desarrollo cognitivo, y Lev Vygotsky, a través de su teoría sociocultural. Los test de rendimiento miden tu capacidad para utilizar los conocimientos o habilidades que ya posees. Por lo tanto, si se quiere, están diseñados para evaluar lo que sabes el candidato en el momento de la prueba. Por ejemplo, puedes entender un circuito eléctrico simple o conoces el nombre de la segunda montaña más alta del mundo. Sin embargo, seguramente podrías preguntarse si esto realmente es el rendimiento típico, en el sentido de capacidad que tendrás para un trabajo. Además, la mayoría de los tests de rendimiento exigen un conocimiento de las cosas que no pueden generarse a todos los aspectos de un trabajo. Algunos tests de rendimiento son realmente pruebas de dominio. Estos tests se basan en tareas específicas que se refieren directamente a un determinado ámbito de actividad. También se caracterizan por el hecho de que solo hay 2 resultados, que sea aprobado o fallas. El examen de conducir es un ejemplo, ya que o bien apruebas y están autorizados a conducir un coche o fallas y tienen que repetir el examen de nuevo. La mayoría de los exámenes profesionales son también pruebas de dominio. Esto es una cosa sensata si te imaginas el caos que se produciría si hubiera varios grados de aptitud para algo, así como exámenes médicos o dentales. ¿Irías a un médico o dentista particular si supiera que apenas había logrado pasar sus exámenes con un 5? Otra especie de pruebas de logro que es útil conocer es la prueba de muestra de trabajo. Estas son pruebas basadas en las cosas que realmente se hacen en un trabajo en particular. Por ejemplo, dar a alguien una prueba de mecanografía, que consiste en la medición de capacidad de escribir una carta dictada con presión, es una prueba de muestra de trabajo.
Para ello, la clasificación de pruebas psicológicas están divididas en 5. Pruebas de capacidad mental. Evalúa funciones cognitivas como memoria, visualización especial y pensamientos creativos, englobando las pruebas de inteligencia y otras capacidades. Otra es pruebas de rendimiento, que evalúan el nivel de conocimiento o habilidades del sujeto de un dominio específico en áreas como matemáticas, lenguaje, ciencia, etc. Pruebas de personalidad. Evalúa de forma objetiva los rasgos de personalidad dentro de un rango de normalidad mediante instrumentos clínicos. Pruebas de intereses vacacionales son pruebas utilizadas en el bachillerato y universidad ayudando a encontrar opciones. Pruebas neuropsicológicas evalúan el funcionamiento del sistema nervioso y en especial el cerebro como funciones cerebrales. Pruebas intelectuales. El estudio de la inteligencia ha ido desarrollándose durante muchos años y ha ido modificándose hasta el punto de que hoy en día los test de inteligencia se aplican en multitud de situaciones. Un test de inteligencia es una prueba más que mide en concreto los conocimientos, aptitudes y funciones. Es por ello que hoy en día muchas personas quieren saber el coeficiente intelectual que tienen y qué grado de inteligencia poseen. Hay mucha gente que posee una gran capacidad de razonamiento, pero les cuesta mantener la atención. O también existen aquellas personas que poseen altas habilidades para los idiomas y sin embargo no destacan en absoluto en otras áreas. Es por eso que los test de inteligencia son concretos de las pruebas que pasan para obtener. ¿Qué tal? Yo les voy a hablar sobre las habilidades de las pruebas intelectuales. Primero que nada, debemos de saber que las habilidades intelectuales se definen como los métodos que un individuo puede utilizar para organizar o evaluar información, la cual recibe. Algunos factores que inciden en este tipo de habilidades son la capacidad de considerar cuestiones desde una amplia gama de perspectivas, así como también basarse en principios apropiados para desarrollar sus propios conceptos teóricos. Es donde podemos considerar las suposiciones personales para poder llegar a una conclusión adecuada. Otro punto es ser capaz de reconocer, validar o resolver problemas intelectuales, así como de abordar cuestiones problemáticas que surgen en el mundo. Para ello, pues es necesario desarrollar diferentes estrategias para superar los obstáculos y así aplicarlas eficazmente. Otro punto es la habilidad de pensar lateralmente de una manera imaginativa, ya sea demostrando un conocimiento o poder tener diferentes áreas relacionadas dentro de este campo. Otro punto es ser capaz de asumir riesgos intelectuales y desarrollar enfoques originales en la percepción y descripción de situaciones, en lo cual pues esta podemos decir que es una definición y resolución de problemas para poder ser capaz de formular distintas aplicaciones de investigaciones o de las metodologías y técnicas existentes. Un dato curioso que quiero recalcar es que en la década de 1950 el psicólogo educativo Benjamin Bloom creó un modelo de habilidades intelectuales, el cual definía que las habilidades como la aplicación, el análisis y la síntesis pues son conocimientos básicos. Desde entonces, pues diferentes psicólogos han utilizado estos múltiples modelos y enfoques para entender las habilidades intelectuales. Algunas habilidades son las siguientes, que es el número 1 como conocimiento y comprensión, el cual el conocimiento definimos como la capacidad de memorizar y reproducir información, mientras que la comprensión se basa en el conocimiento y es la capacidad de entender lo que significa la información memorizada. Un ejemplo es que memorizar que 2 más 2 pues es igual a 4. Este es un caso del conocimiento como una habilidad, pero sin embargo sus habilidades intelectuales para resolver situaciones con las que no está familiarizada.
Los psicólogos pues han conectado múltiples habilidades intelectuales a la resolución de problemas, en la cual pues analizan el problema usando la información para encontrar soluciones y probando soluciones empíricamente. Otras habilidades relacionadas con esta resolución de problemas pues incluyen el establecimiento de metas, así como también la planificación de diferentes maneras pues de abordar el problema. El número 3 es el pensamiento crítico, en la cual pues es la capacidad de analizar e interpretar la información para poder evaluar el contexto y validez. Esto puede incluir diferentes habilidades, como por ejemplo pues hacer preguntas sobre la información, comparar material con la información conocida y pues establecer conexiones entre la información y su contexto para el análisis. El último punto es la de habilidades creativas, donde pues mientras que la resolución de problemas y el pensamiento crítico, como ya lo habíamos mencionado, pues implican el uso de habilidades intelectuales para poder comprender y resolver la información exterior. Pues las habilidades intelectuales también se pueden utilizar a través de las habilidades, como ya lo habíamos mencionado, pues implican el uso de habilidades intelectuales para poder comprender y resolver la información exterior. Pues las habilidades intelectuales también se pueden utilizar a través de las habilidades del pensamiento creativo. De hecho, algunos psicólogos, pues en la educación del siglo XXI más o menos, pues han modificado la taxonomía del Bloom para demostrar que la creación es la habilidad intelectual más desarrollada. Por lo tanto, finalmente puedo decir que pues hay muchas oportunidades en diferentes habilidades intelectuales y prácticas pues que trasladaran a través del trabajo y actividades en la era digital y pues corromper con los valores a los estándares de la academia con diferentes pruebas. Las pruebas de inteligencia están compuestas por una variedad de ejercicios de comprensión verbal, memoria de cifras, semejanzas, cubos, ensamblaje de objetos o complementos de imagen. Estos ejercicios deben resolverse en la menor cantidad de tiempo posible. De acuerdo a las respuestas positivas dadas por el sujeto, se obtiene un resultado estimativo que mide su CI. Existen tipos de pruebas de inteligencia. La primera es la escala de Wechsler de inteligencia. Es una de las formas mejor construidas para medir la inteligencia y por lo tanto el rendimiento intelectual. Incluye subtests verbales y de ejecución. Está formado por 15 pruebas, 10 principales y 5 opcionales, que se agrupan en 4 índices. La primera, comprensión verbal. Segunda, razonamiento perceptivo. Tercera, memoria de trabajo. Y por última, velocidad de procesamiento. A partir de las puntuaciones de las 10 pruebas principales se puede obtener un cociente de inteligencia total, que es una buena medida del funcionamiento intelectual general. La segunda es prueba de Terman-Merrill. Permite detectar la brillantez intelectual de la persona y está estructurada de 10 series en la que se evalúa la información cultural, el juicio lógico, razonamiento verbal, habilidad numérica, atención, concentración, clasificación y discriminación selectiva. La tercera es la test beta 3. Es una prueba grupal no verbal que proporciona una medida rápida y confiable de la capacidad intelectual no verbal de los individuos. Está diseñado para evaluar diversas facetas de la inteligencia no verbal, incluyendo procesamiento de información visual, velocidad de procesamiento, razonamiento espacial y no verbal, y aspectos de inteligencia fluida. Cuarta, batería de evaluación de Kaufman para niños, K-ABC.
Es una medida de la habilidad cognitiva y los conocimientos académicos para sujetos entre 2,5 y 12,5 años. Consta de dos grandes escalas, una de procesamiento mental que incluye las escalas del procesamiento secuencial y simultáneo. Esta escala proporciona una buena estimación global de la capacidad del procesamiento mental o inteligencia. La segunda es conocimientos académicos, que va destinada a medir los conocimientos adquiridos y el nivel de aprendizaje escolares. Vamos a hablar sobre la clasificación de las pruebas de personalidad. Los instrumentos que se utilizan para evaluar la personalidad son clasificados por norma general en función de los criterios que han definido su construcción. La primera clasificación vienen siendo racionales o deductivos. Estos se constituyen a partir de elementos teóricamente relacionados con las variables que se pretende calcular. Por esto, los autores de la prueba se basan en criterios hipotéticos y se supone que existe una correlación entre estos y los ítems del test. Los tests de personalidad racionales son muy pocos usados. Estos fueron reemplazados por otros basados en criterios empíricos y factoriales, que dan lugar a instrumentos de evaluación más fiables y válidos. La segunda clasificación son los empíricos. Estos están basados en un criterio externo. Se centra en valorar la correlación entre las respuestas del sujeto a los ítems de evaluación y un criterio externo determinado. Los elementos del test deben ser útiles para poder predecir la dimensión relevante. En estos casos se evalúa a un grupo de sujetos que muestra ciertas características y se analizan los ítems por tal de escoger los más representativos de la variable criterio. A partir de esto, se construye la prueba definitiva y se aplica a otros sujetos por dar de valor al mismo constructo. La tercera clasificación vienen siendo factoriales o test de rango. Estas pruebas son las que han tenido muchísimo más éxito. Y un buen ejemplo de esta es el factor cordialidad. Esta está compuesta por elementos que evalúan aspectos como la franqueza, la modestia o la sensibilidad a las necesidades de los demás. La cuarta y última, pero no menos importante, es la clasificación mixtos. Esta está compuesta por criterios combinados. Ciertos tests de personalidad no pueden ser consideradas estrictamente racionales, empíricas ni factoriales, sino que han sido construidos a partir de una combinación de criterios. Una de las pruebas que mejor ejemplifica este método es el inventario clínico multitaxial de Theodore Millian, de las que ésta se ha derivado distintos tests. Vamos a hablar sobre la clasificación de las pruebas de personalidad. Los instrumentos que se utilizan para evaluar la personalidad son clasificados por norma general en función de los criterios que han definido su construcción. La primera clasificación vienen siendo racionales o deductivos. Estos se constituyen a partir de elementos teóricamente relacionados con las variables que se pretende calcular. Por esto, los autores de la prueba se basan en criterios hipotéticos y se supone que existe una correlación entre estos y los ítems del test. Los tests de personalidad racionales son muy pocos usados. Estos fueron reemplazados por otros basados en criterios empíricos y factoriales, que dan lugar a instrumentos de evaluación más fiables
y válidos. La segunda clasificación son los empíricos. Estos están basados en un criterio externo. Se centra en valorar la correlación entre las respuestas del sujeto a los ítems de evaluación y un criterio externo determinado. Los elementos del test deben ser útiles para poder predecir la dimensión relevante. En estos casos se evalúa a un grupo de sujetos que muestra ciertas características y se analizan los ítems por tal de escoger los más representativos de la variable criterio. A partir de esto, se construye la prueba definitiva y se aplica a otros sujetos por dar de valor al mismo constructo. La tercera clasificación vienen siendo factoriales o test de rango. Estas pruebas son las que han tenido muchísimo más éxito. Y un buen ejemplo de esta es el factor cordialidad. Esta está compuesta por elementos que evalúan aspectos como la franqueza, la modestia o la sensibilidad a las necesidades de los demás. La cuarta y última, pero no menos importante, es la clasificación mixtos. Esta está compuesta por criterios combinados. Ciertos tests de personalidad no pueden ser consideradas estrictamente racionales, empíricas ni factoriales, sino que han sido construidos a partir de una combinación de criterios. Una de las pruebas que mejor ejemplifica este método es el inventario clínico multitaxial de Theodore Millian, de las que ésta se ha derivado distintos tests. Características técnicas de las pruebas psicológicas. Dentro de las características encontramos objetividad, confiabilidad, validez y estandarización. La objetividad es la calificación que obtiene el candidato en las pruebas y está desligada a cambios de humor y opiniones personales de la persona que califica. Confiabilidad es la cualidad la que hace que una misma prueba, aplicada 2 veces a la misma persona en circunstancias idénticas, proporcione similares resultados. Validez indica el grado de exactitud con el que un instrumento mide lo que realmente dice medir. Asimismo, encontramos validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo. Finalmente tenemos estandarización, que establece un procedimiento específico para la utilización de una prueba y que ésta sea similar en cualquier entorno. Escalas observacionales y conductuales. Las escalas observacionales tienen una finalidad, la cual es proporcionar un instrumento diagnóstico del estado de desarrollo en que se encuentran los niños o la persona a la que se le va a aplicar este tipo de escala en el momento de la exploración. Descripción de los procesos y secuencias temporales de las principales áreas del desarrollo. Intervención educativa destinada a recuperar formas de conducta en aquellos sujetos que acusen retraso mental o a la persona que se le vaya a aplicar este tipo de escala. Esta escala se encuentra organizada en niveles de edad con una serie de hits para cada una de ellas de acuerdo a la persona que se le vaya a aplicar. Incluye cuestionarios de aplicación y fichas de perfil para distintas edades, así como fichas breves que permiten a las personas evaluarlas. De igual forma, mide la intervención de cada uno de ellos, las conductas observables constantes con la experiencia de cada uno. Las escalas conductuales utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo de este método es la reducción de elementos de distracción
y subjetividad. De igual forma, a partir de la descripción de desempeños aceptables y desempeños inaceptables, obtenidas de los diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor, se determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño de la persona. Tiene como ventajas las calificaciones más precisas, alto grado de validez de contenido, la reducción de los elementos de distracción y subjetividad a través del diseño de parámetros objetivos. De la misma manera, tiene desventajas, la cual dice que su desarrollo requiere una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo. Una escala para un puesto no puede funcionar para otro. Los supervisores no mantienen actualizados los registros, reduce la efectividad de este enfoque para obtener un desarrollo adecuado. Por último, dice que una escala de observación conductual es la que mide la frecuencia con que cada conducta ha sido observada en el empleado y su evaluación es cada dimensión, es la suma o la medida de estas puntuaciones de cada persona. Voy a hablar de el objetivo y las características de las pruebas de la personalidad. Para empezar, la personalidad es un conjunto de rasgos propios de una persona. Es la forma particular de pensar y actuar que tiene un individuo, por lo que la evaluación de la misma es muy útil. Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el candidato se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de la organización o empresa a la que se desea ingresar. Es muy importante evaluar la personalidad en la selección de personal, pues puede ayudar a predecir el comportamiento y los estilos de trabajo que tendrán los individuos en sus labores diarias. Los tests son muy utilizados por empresas, ya que una selección errada de personal podría llevar a perder tiempo y dinero. Algunas características de esta prueba son que miden aspectos como la interacción social, la estabilidad emocional, la apertura mental, rasgos temperamentales, motivaciones, los intereses y actitudes. Esas pruebas se basan en una medición numérica. Cada una de ellas contiene un número determinado de ítems. Se pueden observar y cuantificar las variables psicológicas. También permite una medida objetiva y tipificada de una muestra de conductas. La principal característica de esta prueba es la confiabilidad y la validez con la que se aplicará. La prueba puede ser aplicada de manera oral o escrita. Esta prueba puede ser individual o colectiva. Puede aplicarse a niños, adolescentes o adultos, ya que no solo es utilizada dentro del campo laboral, sino también en entidades educativas.